reiniciado mi internet, ya ahora sí. Listo. Cualquier duda, participen ya. Cualquier pregunta que tengan. ¿Se ha salido? ¿Quién se ha salido? Ya recién van a entrar seguramente. Ya está. Comenzamos entonces rápidamente ya. Vamos a hacerlo rápido para que se vayan a almorzar y también para que descansen. Miren, rápidamente. Primero les explico, ya estamos empezando con el proyecto de aprendizaje número 4, que va a durar 5 semanas. ¿Listo? Como dura 5 semanas, de esas 5 semanas solamente vamos a hacer 4 clases. Semana 1 hasta la semana 4. La semana número 5 va a ser libre. ¿Listo? Ahora, bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en CIT? Vamos a identificar los recursos energéticos que nos proporcionan energía eléctrica. Ojo, energía eléctrica, así como el derecho a su acceso. Miremos. ¿Qué competencia vamos a trabajar? Explica el mundo científico. Recuerden que vamos a hacer hoy ya nuestro quizzes, ¿ya? Entonces presten atención. Vamos a trabajar Explica el mundo científico con estas dos capacidades y el reto va a estar sencillo. Va a ser que ustedes expliquen cómo el desarrollo de la tecnología permite la obtención de energía eléctrica a partir de los recursos de energías renovables. SRER significa recursos de energías renovables en tu región, es decir, en Ancash o en donde estás tú en esa región. ¿Listo? Ejemplo, profesora, les he mandado ya en Word, en PDF y en imágenes el reto. ¿Qué van a hacer? Contestar esta tabla, estas de acá, ¿no? Estas preguntas, ¿no? Y también este reto de aquí, que dice, explica cómo el desarrollo de la tecnología permite la obtención de energía eléctrica. ¿Ya? Listo. Solamente eso. Cuando ustedes expliquen, jóvenes y señoritas especialmente, Gisela, Ángela, Karina, Keira, cuando expliquen, tengan en cuenta, vuelvan a leer su explicación, digan, esta explicación es de una señorita de cuarto secundaria. Si es, genial. Si no pueden mejorarlo, intenten mejorarlo. ¿Listo? Si es que no se ve de cuarto secundaria, intenten mejorarlo, pueden hacerlo. Bien, comencemos. Yo les pregunto, jóvenes, bueno, señoritas, ¿dónde viven allí? ¿Conocen algún lugar donde no haya electricidad? ¿Conocen? A ver, las escucho. Sí, bueno, no conozco. El lugar donde nací, sí. ¿Dónde naciste? ¿Ángela? Pomabamba. Sí. ¿Así, Pomabamba? Sí, en Pomabamba el lugar donde no hay luz es Lugma. Lugma. ¿Así como la fruta? Sí, es el lugar llamado Lugma. Oh, wow. Bueno, nos conocían. Sus compañeros me dijeron... ¿Dónde que vivía yo también? ¿Tú eres Karina? No les reconozco sus voces. Díganme su nombre y participen. A ver, ¿quién? Voy a poner acá. Soy Gisela, Miss. Ay, Gisela, ¿dónde es que no hay? ¿Me dices? ¿En qué lugar? Yo vivía en... ¿Aquí? ¿En Pomabamba? No. No, yo vivía de Siguas más arriba, se llama Villahermosa. De ahí había otro lugar y ahí no había luz. ¿Y eso a cuánta distancia de Siguas es? No sé. No sé. Ya no te acuerdas, ya, listo. Muy bien, buenísimo. Profesora, aquí Dime. en Sigo también hay un lugar que se llama Gachapampa y es a 2 horas y media, creo que ahí también no hay luz. Soy Karina. Ya, Karina, listo. Muy bien, entonces vamos a ver. Entonces, conocemos lugares así donde no hay luz. Por ejemplo, hay lugares que ya van, o sea, que ya hay población allí, pero son 70 años que todavía no tienen el fluido eléctrico. Pero miren, la electricidad es un derecho para todos los peruanos. ¿Por qué en el Perú, que cumplirá 200 años de independencia, se siguen vulnerando los derechos de millones de personas? ¿Por qué decimos vulnerando? Porque hay personas que aún no tienen electricidad, ¿ya? Por ejemplo, les pregunto, ya queda unos 10 años cuando ustedes ya acaben el colegio y también su carrera profesional y estén juntando su dinero, compren su terreno, vayan a construir su casa o su departamento. Imaginemos que ustedes saben, ¿no?, que la municipalidad divide a las zonas por zona urbana y zona rural. Imaginemos que de acá de 10 años, o quizás menos, o quizás más, cada uno de ustedes ya tiene su terreno y está construyendo su casa, y está de 2, 3 pisos, etcétera, etcétera. Les pregunto, ¿cuál es el trámite que ustedes harían para que una vez construida su casa, ustedes hagan las instalaciones de agua, desagüe y electricidad?
¿Alguna de ustedes sabe? Karina, Ángela, Gisela, Keira. Perdón, ¿qué dijo Miss? Una vez que ustedes hayan construido su casa, todavía no tienen ustedes ahí electricidad, ni agua, ni desagüe. ¿Cuál es el trámite que deberían de hacer para tener agua y desagüe? Y electricidad. A ver, ¿saben? ¿A dónde tendrían que ir para que conecten la electricidad, la luz y el agua? En algún momento ustedes van a... A la empresa de, ¿cómo se llama? Hidrandina, creo. Ya, ese es de la electricidad, ¿verdad? Sí. Ya, y listo, muy bien. Exacto, tienen que ir ahí. Como es una zona urbana, ustedes saben que en la zona urbana las casas están casi al lado, ¿no es cierto? Tiene un patio, las casas están casi juntas. En cambio, en la zona rural no, hay largas distancias donde hay casas. Acá 2 cuadras más allá hay otra casa. Y es un pueblito pequeñito y más alejado todavía hay otro pueblito pequeñito. Entonces sí, tienen que ir a la municipalidad a sacar permiso y tienen que ir a la empresa hidroandina, que en el caso de la electricidad y entre otros. ¿Por qué se dice que es un derecho a la electricidad? Porque ustedes saben que el Estado da servicios gratuitos, por ejemplo, la educación, la salud y estos servicios básicos. Pero, por ejemplo, imaginemos que ustedes van a construir su casa y dicen, ya, me voy a hacer instalar acá la electricidad, el agua o el desagüe. Como esta es en zona urbana, es muy posible que los costos de instalación sean más económicos. ¿Por qué? Porque de repente el poste donde va a proveer la electricidad está cerca de la casa. O de repente donde se va a sacar del desagüe, la tubería del desagüe también está cerca a tu casa. En cambio, en una zona rural no. Como son lugares alejados, el poste quizás está más lejos o donde hay desagüe está más lejos. Entonces, como hay una mayor distancia, hay que hacer mayor inversión para tener esa conexión en nuestra casa. ¿Listo? Entonces, hay lugares todavía que no tienen este fluido eléctrico o los servicios básicos. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué se dice que es un derecho? Porque debería ser gratuito. Absolutamente todo. Ahora, veamos este dato. Una Dime, dime. pregunta. Ahí, justo tocó el tema. Si es un derecho, ¿por qué netamente estamos pagando la electricidad? Bueno, se basa en el sol y el sol es gratis. ¿Por qué tenemos que pagar? Es una pregunta mía, ¿no? Ya, porque, a ver, es que no es completamente gratis. A ver, nosotros, si hablamos de economía, nosotros todos nuestros impuestos, si ustedes, sus papás tienen microempresas o empresas, pagan impuestos mensualmente o anualmente, dependiendo de qué tipo de empresa tienen. Entonces, le llamamos nosotros acá en el Perú, le llamamos tesoro público. Ese tesoro público aquí recauda todos los ingresos de diferentes fuentes. ¿Qué fuentes, profesora? Si vas y compras en el mall, en Plaza Vea, en las tiendas, lo que sea, te dan tu boleta y ahí pagas IGB, ¿verdad? Esa recaudación del IGB está aquí. Profesora, si yo voy a un hospital y a pesar de que es gratuito, el hospital es de gratuito, igual yo pago una consulta, ¿no? Ya, de esa cantidad de dinero que recauda el hospital, una cantidad también va para aquí. Entonces, de todos los lugares va el tesoro público. ¿Y qué pasa el tesoro público? El tesoro público es administrado por el MEF, ¿no es cierto? Es el Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos son los que aprueban o no aprueban los proyectos. Si un proyecto lo aprueban, dicen ya, vamos a hacer la instalación de tubería, agua y desagüe en todos iguas, en los distritos que no hay. Entonces, si aprueba ese proyecto tiene que tener un financiamiento. Ese financiamiento va a salir aquí del tesoro público. Pero ojo, este financiamiento que sale de acá para ese proyecto de electrificación o el proyecto de agua, desagüe, ¿qué va a pasar? Eso lo va a hacer. Ustedes se han dado cuenta que cuando una pista se malogra, algo, acá está tu casa, acá está otra casa, desarman las pistas y acá abajo hay grandes tuberías, ¿no es cierto? Grandes tuberías de desagüe. Ya, eso o los postes, todo eso, esos son los pagos directos que paga el Estado. Pero, por ejemplo, si tu casa está aquí y para instalarte, no, tú tienes que pagar al Electrosur. O sea, esos gastos grandes de las grandes cosas sí lo paga el Estado. Pero si estás en tu casa y para hacer una instalación, algo, a pesar de que esté 5 metros, 4 metros, hay que hacer un pago que ya es mínimo. No es, imagínate que pagaras todo esto de acá que tendrías que hacer. ¿Me dejo entender? Por eso es que es un derecho gratuito, pero no es del todo gratuito, porque de todas maneras hay que hacer pagos. Por ejemplo, nosotros ahorita la educación es gratuita, pero ustedes estudian completamente gratis. No, los trabajos que nosotros les dejamos, ahorita el internet que están pagando ustedes, el Estado lo paga, no, ¿se dan cuenta? Pero es un servicio gratuito. ¿Me dejo entender? Creo que me has preguntado tú, Gisela. ¿Me dejé entender? Sí, sí lo entendí. Ajá, así es como funciona. ¿Ya?
Entonces, así es como, por ejemplo, en otros países en Europa, todo es gratis, hasta tu ropa que estudias, tu ropa, el internet, tus alimentos, todo el Estado te cubre. Eso sí es completamente gratuito. Aquí en Perú es como que podríamos decir parcialmente gratuito, porque hay cosas que sí son gratis y cosas que no. ¿Me entienden? Listo. Sigamos entonces. ¿Qué dicen del 2017? El 46.1% sí tiene electricidad. ¿En dónde? En la Amazonía. O sea, profesora, ¿cuántos no tienen electricidad? Tendrían un 53,9% en el Amazonas que no tienen electricidad. Profesora, y en la zona rural, ¿cómo es esto en la zona urbana? A ver, veamos en la zona urbana. En la zona urbana nos dice que es el 87,5% sí tienen electricidad. ¿Cuántos no tendrían electricidad? ¿Sería cuánto? ¿12? ¿12,5? Sí, ¿no? Ya está. Y en la zona rural, ¿cuánto sería en la zona rural? ¿Cuántos sí tienen electricidad? 24,9. En las zonas rurales son los más perjudicados. ¿Y cuántos no tienen? No tienen 75,1%. Así es la realidad de nuestro Perú. Esto es en el año 2017 por la INEI. Sí, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Listo. El plan del Bicentenario. Yo les pregunto, señoritas, ¿cuándo fue la independencia del Perú? A ver, díganme año y fecha. El 28 de julio de ¿De mil? A ver, un punto. ¿Quién me está respondiendo? Me voy a poner acá, tengo 1924, creo, algo así. No. Ojo, ojo. ¿Por qué estamos en el Bicentenario, señoritas? ¿Por qué le hicimos el año del Bicentenario? Porque ya pasaron 100 años. Entonces, el 1920. Vi, 200 años. Ah, dos. Entonces, sí, es en el año 1821. Por eso es que estamos nosotros 2021. Y si haces tu resta, de verdad, pues hay 200 años. Por eso es que le han llamado el año del Bicentenario. Porque son 200 años de independencia que estamos declarados libres. ¿Me entienden? Ya. Entonces, como estamos en el Bicentenario, ellos han propuesto algo interesante. Que para este año, del 2021, al finalizar debe de lograrse que el 95% de la población tenga acceso a la electricidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Mira, dice que, ¿qué son los recursos energéticos? El Perú proyecta que la energía consumida para el 2025 sería el 85% de reservas no renovables. No entiendo, profesora. Ya, mira, ahorita la energía, mucha de la energía que nosotros utilizamos viene de los no renovables. ¿Y quiénes son esos no renovables? Los no renovables son los hidrocarburos. Profesora, ¿y quiénes están en los hidrocarburos? Están dos, el petróleo y están el carbón. Profesora, ¿y yo dónde consumo el petróleo o dónde consumo el carbón? Tú vas a la tienda, tú agarras un carro, te viajas de una provincia a otra provincia, o no se vas de paseo en una camioneta, agarras un taxi, donde sea, todos consumen gas, ¿no es cierto? Gas, GLP o directamente petróleo. Entonces, ahí estamos consumiendo nosotros el GLP. Y profesora, ¿este petróleo y este carbón son dañinos para el medio ambiente? Claro que sí. Por ejemplo, les pregunto, a ver, ¿quién de ustedes sabe qué es una refinería? ¿Alguien sabe? ¿Les escucho, señoritas? A ver, no me dejen hablando solitas. ¿Saben? ¿Saben qué significa una refinería? ¿Sí? ¿No? ¿No? Es una planta Es una planta. A ver, díganme nombre y apellido para... de industria Ya. ¿Quién me está respondiendo? ¿Gisela? petroquímica. ¿Gisela me estás Yo, respondiendo? Gisela, sí. Ya está. Entonces, díganme su nombre y luego participan para ponerles intervenciones en mi registro, ¿ya? Entonces, listo. Sí, muy bien. Una refinería. Miren lo que es una refinería. Una refinería es una empresa donde procesan, por ejemplo, ahorita vamos a ver al final un video, el petróleo. ¿Cómo que procesan el petróleo? Lo ponen a grandes temperaturas y este petróleo, lógicamente, luego se destila. O sea, no sé qué es destilar. No sé si ustedes han visto la destilación del agua. Cuando ustedes destilan el agua, hay capas del agua. El agua, destilan el agua sucia, ¿no? Y luego viene acá, agua clarita, más clarita, más clarita. Y luego, ¿no? Si turbia, menos turbia, menos turbia y más clarita. Entonces, igualito, el petróleo una vez que se hace a grandes temperaturas hervir, sale gases contaminantes. Y aquí sale el GLP, sale el querosén, salen varias cosas. Y todo este proceso se le llama refinería. Profesora, ¿y esto que está explicando el petróleo, el carbón, qué son? No renovables, porque se acabaron y se acabó, ya no tenemos más.
¿Dónde tenemos petróleo ahorita? ¿Tenemos en Perú? Sí. ¿En Venezuela hay petróleo? Sí. En el país donde hay conflictos constantemente. Israel, no me acuerdo. Esos son exportados, ¿no, Miss? Exacto. Ujú. Entonces, tenemos así, pero estos no renovables, el petróleo se va a acabar. Y profesora, ¿de dónde vamos a sacar entonces para seguir sacando estas energías? Porque de aquí sale para el transporte sale mucho por aquí, o empresas químicas, se necesitan muchas cosas de aquí. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está buscándose otras fuentes. ¿Y cuáles son esas fuentes? Las que sí son renovables. Profesor, ¿y cuáles son las que sí son renovables? Ya las renovables, vamos a ver en un momento, que serían las energías eléctricas a través del agua, del sol o del viento. Veamos, ¿qué dice nuestro plan del Bicentenario? Propone 4 cosas, dice. Llevar energía eléctrica a zonas rurales, garantizar suministro eléctrico y para el crecimiento económico en los siguientes años y generar suficiente energía para la electrificación de actividades como el transporte. Y número 4, asegurar que todo este incremento de producción se realice con el menor impacto sobre el ambiente. Les pregunto, señoritas, estos 4 que acabamos de mencionar, ¿creen que sea factible? ¿Se podrán realizar sí o no? ¿Y por qué? A ver, las escucho. Miss, ¿qué dijo? No le escuché. Esos 4 objetivos que plantea el plan del Bicentenario, ¿se podrán realizar? ¿Son factibles de hacer? Sí, no, porque se podrán cumplir. No, a ver, les explico nuevamente. ¿Cuál es el primer objetivo? Llevar, o sea, que en los lugares rurales haya energía Llevar eléctrica. luz a los... Exacto. Claro. Ajá, muy bien. ¿Cuál es el otro? El otro es garantizar que ese suministro eléctrico perdure con el tiempo. Es decir, no es que ahorita yo te voy a poner electricidad y de acá de 2 años te corto la electricidad porque no, ya se acabó, ¿entiendes? Es como que perdure en el tiempo. Y finalmente la otra es que ahorita está por medio del petróleo y el carbón y hidrocarburos no renovables, pero se trata de dar ese suministro eléctrico haciendo que el medio ambiente tenga un menor impacto malo, haya un menor impacto. O sea, que no esté dañando demasiado el ambiente. De que lo voy a dañar, sí, pero disminuir ese daño que voy a realizar. ¿Me entienden? Entonces les preguntaba, ¿es posible esos 4 objetivos? Sí, no, ¿por qué? A ver. Sí. Ya, sí, ¿por qué? Sí. Ya, recuerden que siempre lo importante es el explicar por qué. A ver, ¿por qué? Profesora, nosotros entrecortamos. ¿Me escuchan entrecortado? ¿Sí? Sí. Yo sí lo escucho normalmente. Ya. Yo también. Debe ser el internet, hija, ya. Ya, entonces, algunos de sus compañeros de otras secciones me decían, profesor, es imposible porque somos un país muy corrupto, es imposible llegar a esa meta. Sí, es posible que sí, pero por lo menos en este plan avanzaremos un poco más a que cada vez esto sea realidad, de que haya mayores personas que cuenten con el fluido eléctrico. Veamos, nosotros jóvenes señoritas somos el 5.º país a nivel Latinoamérica. ¿Por qué le decimos Latinoamérica, profesora? Porque somos un país de América que hablamos el español y el castellano, ¿ya? Y somos el 5.º país más atractivo para recibir inversiones del extranjero. ¿Por qué? ¿Qué tipo de inversiones? ¿Para qué, profesora? Porque nosotros en Perú tenemos recursos de energía renovables, recursos energéticos renovables, ¿ya? Listo, veamos lo siguiente. ¿Qué es la ventaja o lo bueno de estos recursos? Son que no generan gases contaminantes. Eso es lo bueno, cuidamos nuestro medio ambiente. Jóvenes y señoritas, les pregunto, ustedes que viven en Siguas o a los alrededores, ¿de dónde creen que viene la luz que consumen o que llega a su casa? ¿Cómo se llama la planta de donde viene eso? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? ¿Señoritas? A ver, Karina, Ángela. ¿Cómo dijo de dónde viene la luz? ¿Cómo se llama esa planta? Sí. Lo dicen, profesora, le dicen, creo que panel solar. Ya, pero ustedes, por ejemplo, yo vivo acá en Arequipa, ¿no? La planta donde viene la electricidad de mi casa se le llama a ese lugar Charcani, la hidroeléctrica Charcani, así se llama aquí. Pero como ustedes están en otro lugar, ¿cómo se llama donde están ustedes? Acá les he puesto una imagen, se llama... Aquí en Lima, no sé. En la cruz. ¿Sí? Se le llama Cañón del Pato. ¿Quién está en Lima ahorita? Yo. ¿Quién es yo? Yo mismo. ¿Quién pues? ¿Gisela? ¿Keira?
Es Gisela, Chima. Ah, ya, Gisela. Gisela está en Lima, ya. Entonces, por ejemplo, si ustedes estuvieran viviendo en Sihuas, ustedes estarían recibiendo la electricidad de esta hidroeléctrica Cañón del Pato. Es una de las más grandes a nivel nacional, ¿ya? A ver, les explico cómo funciona una hidroeléctrica, pero miren, miren, miren. Por ejemplo, miren el video, ¿ya? Al cumplir 54 años, la Unidad de Producción Hidráulica del Cañón del Pato realizó una visita guiada a los comunicadores de Ancash con el objetivo de dar a conocer la forma de trabajo y manejo del agua del río Santa y de algunas lagunas para generar luz eléctrica. Encontramos en la vertiente del río Santa. El río Santa es un río, es el principal río de nuestra región, que tiene su naciente en la laguna Conococha y arrastra o discurre las aguas de todo el callejón de Huaylas. Entonces es en este lugar donde inicia la central oficialmente, porque aquí tenemos unas compuertas de captación donde nosotros captamos un volumen de agua para ser transmitidos a través de un túnel de conducción de 9 kilómetros hacia la central. Entonces es aquí donde nosotros tenemos dos compuertas. Esta es una primera compuerta y una segunda compuerta donde se capta todo el agua hacia lo largo del túnel de 9 kilómetros de conducción para llegar al pique y finalmente caiga el agua. Y lo que nosotros aprovechamos es la fuerza de la caída del agua para poder generar y para poder mover las turbinas y para poder generar la energía. El Cañón del Pato está ubicado en la provincia de Huaylas, al margen derecho del río Santa. Esta hidroeléctrica fue concebida por el sabio Santiago Antúnez de Mayolo y en la actualidad cuenta con un equipamiento de primera mano que permite un trabajo acorde con las necesidades del país. Cuando finalmente sale la energía que se genera dentro de la central, para desde aquí ser distribuida hacia la... Ay, chispas, ya. A ver, quiero que se den cuenta. ¿Han visto en un momento que vi algo así circular grande de metal que eran como turbinas que le dijo? Algo así eran. ¿Han visto? Como si fueran hélices. A ver. Sí. Ah, sí. A eso le llaman la turbina. Acá está la turbina. A ver, vamos a ver dónde está. ¿Dónde la he visto? Por acá la he visto, creo. Esa. ¿Ven ahí? Esas son las turbinas. Y estas son anchas y en el Perú no las fabrican, las importan de otro país, las traen de otro país. Cada una de estas que parecen cucharitas, ¿se dan cuenta? Son las hélices o las aspas. ¿Sí? No se ve mis. Se ve, a ver. Ahora sí no se ha paralizado mi pantalla también. ¿Sí? Ahora sí lo ven. Yo también. Ya. A ver, miren, aquí tengo un ejemplo, por ejemplo. Miren. Aquí tengo esto, no sé si llegan a ver mi imagen de la cámara. Es igual, hace similitud a esto. Este es como que vendría a ser la turbina y cada una de estas cosas vendría a ser las hélices. ¿Ya? Entonces, miren, entonces, ahí está la turbina. Vamos a ver lo siguiente. Aquí, ¿cómo funciona la hidroeléctrica? ¿Se acuerdan que el ingeniero que estaba hablando ahí, que tenía un casco blanco, mencionaba lo siguiente? Tenemos aquí una compuerta, decía. Miren, aquí está. Esta es la compuerta. Esta compuerta sencillamente es una puerta que baja o se abre. Ejemplo, y acá está donde captan el agua. Imaginemos que está cerrada, no va a pasar nada. Pero cuando está abierta es cuando sucede la magia. ¿Qué magia, profesora? El agua empieza a pasar por este túnel. Y en este túnel llega la turbina. Ustedes ya han visto cómo es la turbina, ¿verdad? Llega la turbina, empieza a girar la turbina. Y ese movimiento de la turbina con el generador, miren, ¿qué pasa? Algo impresionante aquí. El movimiento empieza a transformarse en electricidad. Sí, el movimiento se genera en electricidad. Este generador permite eso y luego nuevamente la electricidad viaja al transformador. ¿Qué es lo que hace el transformador? El transformador convierte, jóvenes y bueno, señoritas, la electricidad se mide en voltios, ¿verdad? Imaginemos que aquí se está produciéndose 10.000 voltios. Profesora, y usted ha dicho que el transformador, ¿qué es lo que es el transformador? El transformador puede subir ese voltaje o puede bajar ese voltaje. No entiendo, profesora. Si lo sube, si acá está 10.000 voltios, si llega el transformador, si va a subir, ¿qué va a pasar? Acá será de repente 15.000 voltios, ya no va a ser 10.000. Ah, ya, profesora. ¿Es lo único que puede ser el transformador? No. Si tengo 10.000 voltios, ¿qué es lo que puede hacer? Puede bajarlo también, puede disminuirlo. Es decir, que llega, que sale aquí, ¿cuánto saldría? Quizás la mitad, solamente 5.000 voltios.
La función del transformador es eso, o bien subir o bajar de tensión, ¿ya? Les pregunto, ustedes tienen un cargador en su celular, ¿sí? Sí. Ya, les pregunto, ¿en el cargador del celular habrá o no habrá un transformador? Sí. ¿Por qué? A ver, Sí. se supone que ¿Cómo dijo? ¿habrá o Sí. no habrá un transformador? Sí, Sí, Miss. pero sí. ¿Por qué? A ver, A ver, un ejemplo. ajá, mira, acá está el enchufe, y acá está el cablecito y acá está tu celular. Porque por ahí pasa la energía, podría ser. O al pasar la energía netamente no estaría pasando rápido. Ya, mira. Por ejemplo, podría malograr el dispositivo. Ya, sí tienes una idea, mira, este es el tomacorriente de tu casa, ¿verdad? En el tomacorriente de tu casa llega a 220 voltios, pero a tu celular no le tiene que pasar 220 voltios. Para cargar la batería de tu celular solamente necesitas 5 voltios. Entonces, Algo medido. dentro de tu cargador tiene que haber un transformador, porque aquí por los cablecitos metálicos le va a pasar 220 voltios, pero aquí tiene que haber un transformador para que al celular solo le llegue 5 voltios, porque si le llega mucho, esto de repente se va a quemar y explota, ¿no? ¿Me dejo entender? Ahí hay un transformador. Sí. Igualmente pasa en la hidroeléctrica. ¿Listo? Mira, acá dice, profesora, se utiliza la energía potencial gravitatoria debido al desnivel entre aguas arriba y aguas abajo. Explico esto rápidamente. Señoritas, vamos a ver ahorita dos tipos de energías. Energía cinética y energía potencial. Escúchame. La energía cinética, ¿ya? Y la energía potencial, ¿en qué se diferencia? Préstame atención. Mira, aquí vamos a cambiar de colorcito. La energía cinética, su fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la potencial es masa por gravedad por altura. Profesora, cada vez que un cuerpo esté con velocidad, esté realizando una determinada velocidad, hay energía cinética. Cuando un cuerpo esté a una determinada altura, hay energía potencial. No entiendo, profesor. Ejemplo, imaginemos que está aquí, a ver, ¿quién? Keira. Keira está aquí, es la atleta del salón y va a empezar a correr. Ya, no se vayan dibujando, pero va a empezar a correr, está representando a todo el salón. ¿Quién va a ganar? Imaginemos, ¿sí? Está corriendo, yo qué sé, alguien le va a robar, no sé ya, etcétera, etcétera, está corriendo. Yo les pregunto, ¿aquí hay velocidad o no hay velocidad? Sí, Ya, velocidad. excelente. Y si hay velocidad, ¿qué tipo de energía hay? Cinética. ¿Se entiende? Aquí hay energía cinética. Y profesora, ¿aquí hay energía potencial? No, porque para que haya energía potencial tiene que haber un desnivel, tiene que haber una altura. Ejemplo, imaginemos que aquí, a ver, voy a dibujarlo aquí. Estamos en un acantilado y acá está el mar y acá hay un edificio, ya está. Y acá está el mar, ya las olas del mar están aquí. Todo está el mar aquí. Y acá hay una persona que va a lanzar a su patito. Tiene un patito y es tan cruel, lo va a lanzar al mar, desde el edificio, desde lo alto de ese edificio. Les pregunto, ¿este patito está a una determinada altura? ¿Hay energía potencial o no hay energía potencial ahí? Sí. Sí hay energía potencial. ¿Por qué hay energía potencial, profesora? Porque ese patito está a una determinada altura. ¿Se entiende? Ya está, muy bien, sí me has entendido. Y profesora, yo no entiendo, en la hidroeléctrica, ¿dónde está la energía potencial? Te explico. La energía potencial está aquí. Que el agua, mira, está a esta altura. Imaginamos que acá sean 2 kilómetros. Y aquí cuando va a llegar a la turbina, de repente solamente va a ser medio kilómetro. Esa diferencia de alturas es que se está produciendo energía potencial, porque está a una determinada altura el agua. ¿Me dejo entender? Listo, excelente. Muy bien, entonces vayamos con lo siguiente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, señoritas? No. Listo, sigamos. Vamos a ver los recursos energéticos renovables, RER. Vamos a ver, como esta clase la vamos a hacer 2 semanas, esta clase, ¿cuáles son los recursos de energía renovables? Son la energía solar, la eólica, la biomasa y la geotérmica. En esta semana solamente vamos a ver la solar y la eólica, bueno, la hidroeléctrica más. La siguiente semana vamos a ver la biomasa y la geotérmica. Profesora, ¿qué es la energía solar o cómo funciona? Funciona gracias a la radiación solar. Profesora, no entiendo, entonces vamos a ver. A ver.
Mira, dice, acá quiero que te quedes con esta palabra, fotones. ¿Ya? Listo, fotones. Ya está, muy bien. Entonces, acá te explico cómo funciona la energía solar. Acá está el sol y ya hemos dicho la irradiación, ¿no es cierto? La radiación solar. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Los electrones empiezan a tener contacto, acá está el sol, ya estoy dibujando los circulitos amarillos, con el módulo fotovoltaico. A todo esto le llamamos módulo fotovoltaico. ¿Qué pasa? Aquí hay una reacción química. En esta reacción química, estos electrones provenientes del sol reaccionan con el módulo fotovoltaico habiendo fotones. Los fotones son esos electrones que están viajando de la luz del sol. Entonces, aquí en esa reacción química es donde se produce la electricidad. Y esta electricidad viaja por el inversor y hasta llegar a tu casa. ¿Se entiende? Así de sencillo. ¿Cómo era la hidroeléctrica? La hidroeléctrica era que con la turbina era el movimiento, ¿no es cierto? Es la fuerza del agua. Esa fuerza, ese movimiento constante generaba electricidad. ¿A través de quién? Del generador y luego del transformador. Entonces el generador, había una transformación ahí de movimiento a electricidad. En este caso va a haber de los rayos solares, de la radiación solar, se va a convertir a electricidad. ¿Gracias a quién? A este módulo fotovoltaico. A esos paneles solares que ustedes le llaman. Profesora, ya que hay una tipo cajita que le está llamando el inversor, ¿qué hace? Aquí en el módulo fotovoltaico nos va a dar corriente continua. Y este inversor va a cambiarlo a corriente alterna. Ojo, ustedes tienen que saber que la corriente eléctrica son de dos tipos. Corriente continua y corriente alterna. ¿Ya? Profesora, ¿cómo es corriente continua? Continua o también se le llama corriente directa. Acá se le llama corriente alterna. Alterna. Profesora, ¿cuál es la diferencia? Te explico. La directa es de un solo sentido. La corriente alterna es de dos sentidos. No entiendo, profesora. Ya, a ver, te explico un poquito de manera más simple. Ay, perdonen. Tengo una pila. Aquí voy a dejar mi pila. Ustedes ya saben que la pila tiene positivo y negativo, ¿verdad? Uno, la corriente continua tiene positivo y negativo. La corriente alterna no tiene polos. Acá no hay positivo y negativo. ¿Se entiende? La primera diferencia. Sí. Ya, entonces una pila, imaginemos la pila que vas a ponerle a tu control que estás mirando tu tele. Esa pila, para que haya electricidad o haya contacto, está viajando los electrones. Y como es un solo sentido, viaja en un solo sentido y se acabó, ahí murió. En cambio, acá puedo tener puede ser una pila de corriente alterna. ¿Y qué va a pasar? Los electrones salen de este lugar, llegan a este lugar y no se quedan allí, sino regresan. Por eso es que tienen dos sentidos. Por eso es que aquí no hay positivo y no existe negativo. En cambio, en la corriente directa sí hay positivo y negativo. Este inversor, ¿cuál es la función del inversor? El inversor lo que hace es cambiar. Tengo DC, tengo corriente continua, acá hay polo positivo, polo negativo. Lo voy a cambiar a corriente alterna. Y aquí no hay polos, no hay positivo ni negativo, nada de eso. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace el inversor. Y profesora, ¿por qué hay ese cambio de tipo de corriente? ¿Por qué? Porque para que viaje distancias hasta que llegue a tu casa, aquí, hasta que vaya a la red de distribución, todo esto, yo necesito la corriente alterna. ¿Por qué, profesora? Porque la corriente alterna es muy buena para viajar grandes distancias. Ejemplo, profesora, yo estoy aquí en mi camioneta y estoy viajando a Lima, no sé dónde estás viajando, pero lo que sí te puedo decir es que cuando ya estás en lugares muy alejados, hay grandes lugares verdes y te das cuenta que hay postes con cables largos, largos. Te pregunto, en esos postes donde no hay mucha gente, ahí está viajando la electricidad. ¿Qué tipo de electricidad es esa que está en estos cables? ¿Qué tipo? ¿Me podrían decir? Profesora, usted lo acaba de decir, es la corriente alterna. La corriente alterna me es útil para que la electricidad viaje grandes distancias. ¿Ya? De manera que cuando llega a los tomacorrientes de tu casa, lo que tú tienes es corriente alterna. Eso es lo que tú consumes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Listo, genial. Vamos a la siguiente. Profesora, ¿y dónde hay esos paneles solares grandes? Esas zonas donde haya plantas solares a través de las celdas fotovoltaicas. Ya, mira, tenemos aquí en Arequipa, en Tacna, Moquegua e Ica. Esto es toda la zona sur del Perú, salvo Ica, ¿no? Ica casi está centro. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en Arequipa, existe todo esto, está en Majes. En Majes, así como lo ven en la imagen, hay
estos paneles. Parecen pequeñitos lugares, pero es un lugar muy grande. ¿Qué es lo que pasa? Estos paneles recepcionan la electricidad, se lleva a un cierto lugar y luego esa electricidad se va a una empresa, a las casas, etcétera, etcétera. Ahí son lugares donde nosotros tenemos. Pero para que nosotros utilicemos estos paneles solares, tenemos que tener en cuenta esto, que la irradiación debe ser superior a 5 kilowatts por metro cuadrado. ¿Ya? Si es que eso no se cumple, como que no es muy beneficioso poner ahí un lugar donde utilicemos células fotovoltaicas. Listo, vamos. Aquí les he puesto un video de cómo es que funciona una refinería. Mírenlo, mírenlo. Es de Repsol. El objetivo de una refinería es convertir el petróleo en productos con alto valor añadido para el uso cotidiano. A partir de él, se obtienen los combustibles y las materias primas necesarias para la industria petroquímica. Esta fuente de energía es sometida a una serie de procesos físico-químicos para separar sus componentes. El petróleo se calienta en un horno hasta alcanzar los 370 grados de temperatura y se deriva a la torre de destilación, donde se separan diferentes productos en función de la volatilidad de sus componentes. De la torre de destilación se obtiene el GLP, gas licuado de petróleo, del que sale el butano y el propano, naftas que son las bases para las gasolinas y de productos petroquímicos, querosenos que sirven como combustibles de aviones, gasóleos para la automoción y la calefacción en el hogar, fuelóleos para calderas y plantas eléctricas y crudo sobrante que se utiliza, entre otras cosas, para asfaltar carreteras. Para todo ello, se usan grandes cantidades de agua que, tras un largo proceso, se recuperan y reciclan para el consumo interno o se devuelven a la naturaleza. En las refinerías existen plantas de cogeneración con las que se autoabastecen de energía eléctrica, se disminuyen las emisiones al medio ambiente y se hace más eficiente todo el proceso. Repsol cuenta con 6 refinerías en todo el mundo, 5 en España y 1 en Perú. Su sistema integrado de refino es referente en Europa, ya que interconecta sus 5 refinerías en España para funcionar como una sola. Durante los últimos años, Repsol ha invertido en mejorar sus instalaciones para incrementar su eficiencia, su capacidad de conversión y su competitividad en el mercado europeo. Listo. Muy bien, señoritas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Señoritas, ¿están ahí? Gisela, Karina, Ángela. Ya está. No, profesora. Ya, entonces vamos a jugar nuestro quizzes de siempre, ¿ya? Listo, les comparto el link por el chat del Meet. Entremos a ver. Y les voy a compartir por el WhatsApp. Listo, a ver, conéctense, las espero. Si se han dado cuenta, está muy fácil. Señoritas, las que están al día en sus fichas, por favor, pónganse al día, ¿ya? Listo, a ver, el quizzes. ¿Ya están ingresando? Todavía no veo que nadie ha ingresado. Ya está. Ya ingresó Gisela. A ver, Ángela, Karina y Keira. A ver. Las espero. Ángela, ¿me escuchas? Miss, dígame. Ya, ingresa. Sí, estamos ingresando. A ver si... Ya está, ya ingresó Keira. Las espero a Karina y a Ángela. Dice ingresar allá nombre. Ya, listo. A ver. Ya está. Karin. Ya está, las esperamos. Ahí está. Ya está. Muy bien, entonces le voy a dar iniciar, ¿ya? Iniciamos. Ya. La pregunta número 1. ¿Qué tipo de energía utiliza una presa en río? ¿Energía cinética o energía potencial? 15 segundos.
energía debido a la presión. Fuego, lluvia, energía solar, ciclos de energía de agua. Se acabó el tiempo. Vamos a ver, ¿quién ha respondido bien? Vamos a ver. Nadie ha A mí respondido me bien. faltó responder. No se utilizaba la energía cinética, sino la potencial. ¿Por qué? Porque el agua estaba a una determinada altura. ¿Ya? Siguiente, a ver, siguiente pregunta. Vamos, siguiente. El tiempo les gana, lean rápido. Con lo que habló, energía en otra, no hay perdimos en transformación. ¿Cuál? 5 segundos. Ahí está. Oh, te ganó el tiempo, Gisela. A ver, vamos a ver. Ahora sí han contestado bien. No, Exacto. se había salido. Oh. Chispas, Ángela. ¿Ángela? No, ¿quién me dijo que se ha salido? ¿Gisela? Gisela. Nosotros hemos respondido correcto. Ay, ay, ay. Listo, a ver, sigamos, a ver, sigamos. Hidrocarburos, creo que. ¿Cuál no es un recurso de energía renovable? Ya no se puede ingresar. Oh. Chispas. Exacto. ¿Quién era no renovable? Eran los hidrocarburos, ¿verdad? Sí, Muy profesora. bien, excelente. Siguiente pregunta y la última ya. Ah, no, es la penúltima. ¿Cuál es la función de un transformador? Lo hemos visto en la energía hidroeléctrica, ¿verdad? Y ya no se puede ingresar. ¿De verdad? ¿De verdad, Gisela? ¿Qué habrá pasado? Ya está. Y Ya está, me. la última pregunta, esta es la última. Ya. Espera un momento. Ay, chispas. Yo no pude ingresar. Oh, chispas. Entonces, por un tema de internet, han ganado sus Ya compañeras está. Karina y Ángela. No lo escuchamos también, pero igual. El mío ha salido y Chispas. ya no se puede ingresar. Yo ya pude ingresar, pero no sé. Ya. Y ya lo cancelamos. Sí, ya está, ya. A las que no han podido jugar, señoritas Gisela y Keira, les voy a mandar un link para que ingresen ahí, ¿ya? Y lo juegan ustedes cuando tengan mejor internet, ¿ya? Ya a mí. Ya. ¿Listo, señoritas? ¿Alguna pregunta para que se vayan a almorzar? No. ¿Seguras? Pónganse al día, señoritas, ¿ya? No, ninguno. Ya, listo. Sí, Pónganse al día porque si no, el informe que les he mandado al WhatsApp les voy a enviar a sus papás, de aquellas personas que estén así en rojo o en amarillo. Sí, me voy a comunicar con sus papás y ya les voy a dar una semana para que se pongan al día. Si no cumplen esa semana, voy a yo llamar directamente a sus papás y dándoles el informe de sus notas, ¿ya?
¿Y señoritas? Ya, profesora. Ya, Ok, Miss, no hay problema. En el caso, yo sí le presenté todo, solo me falta esta semana. ya, listo, eso no hay problema. Ya, a los que les he Sí, mandado, bueno, a mí también me falta. a los que les he mandado con rojito, ellos sí preocúpense urgente, porque ellos sí les voy a llamar a sus papás en una semana. ¿Ya? Listo, señoritas, cuídense, pórtense bien, abríguense, obedezcan a mamá y a papá. ¿Ya? Ya, profesora, Ya, gracias. chao, cuídense. Cuídate. Hasta luego. Chao. Chao, Ángela. Chao, Karina.